¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un comentario más de la lección de escuela sabática cuyo título es Cuando surgen los conflictos. Vamos a leer el texto bíblico de esta semana que se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 6 versículos 27 al 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Desde que se fundó la iglesia primitiva, los conflictos siempre han amenazado con destruir la unidad en la iglesia. Esta semana estudiaremos los conflictos surgidos en la iglesia primitiva y cómo lograron superarlos una a una. Veamos el primer conflicto que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 6 versículos 1 al 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El primer conflicto fue el prejuicio interétnico de parte de algunos cristianos, según menciona el texto que acabamos de leer. Y tal vez hasta hoy en día existen estos conflictos en nuestras iglesias, pues en muchas ocasiones se ven a cristianos que no quieren acercarse a sus hermanos que son indígenas o de otra cultura por considerarlos inferiores. En este caso, al parecer, los hebreos cristianos no distribuían de manera equitativa los alimentos que eran destinados para las viudas, y de esto se quejaron los griegos. Por eso, la solución que dieron los dirigentes de la iglesia cristiana es pedir a Dios sabiduría para elegir cristianos llenos de amor y del Espíritu Santo para ayudar en la distribución de los alimentos. El siguiente conflicto dentro de la iglesia lo encontramos en Hechos capítulo 10 versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Según el texto que acabamos de leer, otro conflicto en la iglesia primitiva fueron las barreras rituales. Pero Dios les dio la solución con una visión a Pedro enseñándole a no llamar inmundo a quienes Dios había limpiado. Y es que los cristianos de aquella época creían que los cristianos que no eran judíos debían de ser considerados inmundos y que no podían participar de ser el pueblo de Dios. Pero con la visión que Pedro recibió, Dios le enseñó que a quienes Dios había limpiado no debería considerar inmundo. Veamos la siguiente causa de conflicto en Hechos capítulo 11 versículos 2 al 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Según el texto que acabamos de leer, otro conflicto en la iglesia primitiva fue la dureza de corazón para aceptar los designios de Dios por parte de los dirigentes que tenían poco amor hacia sus hermanos, y mucho menos si se trataba de cristianos que no eran judíos. Pedro tuvo que relatar la historia de su visión y posiblemente con testigos presenciales para que los dirigentes solucionaran ese conflicto. Veamos el siguiente conflicto que se encuentra en Hechos capítulo 15 versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El texto que leímos nos dice que otro conflicto en la iglesia primitiva fueron las barreras culturales y tradicionalistas, en cierto sentido, producto de una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Y es que los cristianos judíos creían que aquellos que no eran judíos para pertenecer al pueblo de Dios necesitaban ser circuncidados. Fue necesario entonces un concilio en Jerusalén para dar solución a este conflicto, así como dice
Hechos 15, 28 al 29, que vamos a leer en este momento. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Este texto nos dice que se decidió no imponer ninguna carga a los gentiles con respecto a la circuncisión y aceptar que la salvación es también para los gentiles y que no necesitaban de la circuncisión. De esta manera se ponía fin a este conflicto tradicionalista y cultural. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, en la iglesia pueden haber muchos conflictos, pero si son debidamente solucionados pidiendo la voluntad y la dirección de Dios, la unidad jamás será destruida. Lo primordial y lo básico que debemos mantener en nuestra iglesia es la unidad. Oremos cada día y hagamos nuestra parte para que en la iglesia podamos estar unidos con nuestros hermanos, con nuestros familiares y con todos aquellos que visitan nuestra iglesia. Que Dios te bendiga, ahora y siempre. Amén.